Distalizador Lockhart de Orco. El dispositivo de distalización molar Lockhart puede utilizarse al inicio del tratamiento o con la totalidad de los dispositivos fijos. En el momento de utilizar este dispositivo, el primer molar debe estar bandeado. Si se utiliza al inicio del tratamiento, los segundos premolares y segundos molares temporales deberán estar bandeados y deberá fabricarse un arco NANS hacia esas bandas. Si se utiliza con la totalidad de los dispositivos fijos, es preferible un NANS a los segundos premolares. El propósito del NANS es reforzar el anclaje anterior contra el que se pueden distalizar los molares. Anclaje. Este dispositivo deberá utilizarse conjuntamente con un tipo de sistema de anclaje. Recomendamos un arco NANS adherido a los segundos bicúspides o, a los segundos molares primarios. Cuando se utiliza con dispositivos fijos, el doctor Lockhart prefiere colocar el arco inferior, así como ligar con una ligadura continua. Una vez realizado esto, indique al paciente el uso de elásticas de clase 2. Instrucciones. 1. Si se utiliza la totalidad de los dispositivos fijos, corte el alambre del arco distal al segundo premolar maxilar en el lado o lados a ser distalizado. 2. Asegúrese que el segundo premolar esté ligado con un amarre de ligadura de acero. 3. Introduzca el distalizador en la ranura del alambre de arco del primer molar. Si la varilla rectangular de acero que encaja en la ranura de alambre de arco se extiende más allá del extremo distal del tubo bucal, entonces el exceso deberá cortarse para aumentar la comodidad. 4. Adapte el distalizador paralelamente al alambre de arco de manera que repose pasivamente sobre el alambre de arco y los brackets de los premolares. Cuando se inserte en la ranura del alambre de arco molar, una vez realizados los ajustes en la varilla rectangular que entra en la ranura del alambre de arco del tubo bucal, introduzca el dispositivo. El dispositivo debe estar colocado paralelamente al plano de alambre de arco o ligeramente por debajo del mismo. 5. Introduzca un alambre de ligadura de acero alrededor del alambre de arco cortado, proyectándolo más allá del segundo premolar maxilar. Engarce la ligadura bajo los amarres oclusal y gingival. Figura 131, este de acá. Traiga hacia adelante las dos puntas de alambre de ligadura paralelamente al distalizador. Cruce las dos puntas en la muesca formada por la porción deslizante del distalizador y el eje de la barra plana sobre el que se desliza. Figura 132, este de la izquierda. 7. Active el dispositivo tirando las dos puntas en direcciones opuestas hasta que se haya obtenido el grado de activación que considera apropiado, generalmente 2 a 3 milímetros. Figura 133, el de la izquierda. 8. Gire las dos puntas 360 para bloquear la activación. Si no hay presentes dispositivos fijos, continúe girando el alambre de ligadura para asegurarlo en su lugar y después córtelo y pliéguelo. Figura 134. Este de acá. 9. Tome una punta del alambre e introdúzcala sobre y alrededor del alambre de arco. Sáquela parcialmente paralelamente a la otra punta y amárrela ambas puntas juntas en forma de cola de cochino para asegurar firmemente el distalizador al alambre de arco. Corte y pliegue, figura 135, solamente de la derecha. Sugerencias útiles. El tiempo y la calidad de distalización variará de paciente en paciente. En promedio, espere aproximadamente un movimiento de 1 milímetro por mes. El movimiento inicial será una rotación distobucal seguida por una distalización. Una vez que la distalización ha sido lograda, los molares deben ser mantenidos en su lugar, mientras se permite que los bicúspides se desplacen distalmente. Eso puede lograrse de varias maneras. Primero, un dispositivo NANS puede ser fabricado para ajustarse al paladar y adherirse a los molares distalizados. Segundo, un arco rectangular
con doblado hacia atrás puede utilizarse. Este arco debe engarzarse a los dientes anteriores. El doblado hacia arriba debe estar colocado 2 a 3 milímetros distal al canino y justo mesialmente al molar del tubo bucal. Este alambre deberá introducirse en la ranura principal del alambre de arco del tubo bucal. 31. Distalizador de molares con resortes nitinol. Diversos aparatos han sido propuestos para la distalización de molares superiores en el tratamiento de las maloclusiones clase 2. Algunos removibles que requieren de la cooperación del paciente, como el arco extraoral o el aparato distalizador de Zetlin, y aparatos fijos con alambres de titanio molibdeno, como el pendulum o el calup, magnetos repelentes, aparatos de NAS modificados, alambres superelásticos de níquel titanio y resortes superelásticos de níquel titanio. Se ha señalado que en estos sistemas las fuerzas ortodóncicas son aplicadas a las coronas de los primeros molares superiores y el movimiento molar consiste principalmente de inclinación y rotación de las coronas. Aunque la inclinación distal inicial es lograda rápidamente sin la colaboración del paciente, una segunda fase de enderezamiento molar es necesaria, en la cual los pacientes frecuentemente deben utilizar arcos extraorales. Se presenta un aparato fijo que puede producir un movimiento distal de los molares superiores y que por sus características reduce la inclinación distal y rotación, disminuyendo la necesidad de utilizar fuerzas extraorales aprovechando las propiedades del nitinol. Para ejercer una fuerza constante que optimiza el desplazamiento y reduce el tiempo del tratamiento. Diseño del aparato. El dispositivo de pistón está formado por un tubo con diámetro interno de 0.36 pulgadas y el brazo de empuje formado con alambre de acero inoxidable de 0.36 y resorte abierto de nitinol. Figura 138 y 139. Estas de acá, las dos. Pequeños segmentos del mismo tubo que actuarán como topes y descansos oclusales de alambre de acero inoxidable de 0.36 pulgadas. Figura 140, ese de acá. Los descansos oclusales se forjan cuidadosamente de manera que se adapten adecuadamente a las fosas de los dientes de anclaje. Se seleccionan 1 o 2 premolares en cada cuadrante. Estos descansos son críticos para el anclaje y el ajuste adecuado del aparato. Los brazos de empuje del pistón son doblados sobre sí mismos en el extremo distal que se acoplan en las cajas linguales soldadas en las bandas de los primeros molares. Se disponen de manera que al ensamblar con los tubos, estos queden paralelos al plano oclusal y a los segmentos posteriores, de manera que el desplazamiento de los molares siga la curva de la arcada. Los tubos se deslizan mesialmente sobre el alambre que forma los brazos de empuje hasta donde lo permita la anatomía de la bóveda palatina, asegurando que haya suficiente espacio para agregar unos 8 a 10 milímetros de resorte abierto comprimido. Se fijan todos los elementos al modelo utilizando cera de utilidad. El tubo y los descansos oclusales son embebidos en el acrílico utilizando la técnica de sal y pimienta, polvo líquido. Se trata de esbozar la forma definitiva del aparato antes de que polimerice el acrílico, buscando que sea del menor tamaño posible y cuidando que no se cubra el acrílico del extremo distal del tubo. Tanto la estructura acrílica como los descansos oclusales se conjugarán para brindar el anclaje durante la distalización. Finalmente se recorta y pule el aparato siguiendo las técnicas convencionales. Ensamblaje, cementación y activación. Primero se incorpora el tope formado con un segmento de tubo.
de unos 3 milímetros. Luego se incorpora el resorte abierto y por último se inserta el brazo de empuje dentro del tubo, conformando así el sistema de pistón. Para facilitar la manipulación del arco durante la cementación se recomienda fijar con ligadura metálica los brazos de empuje con algunos de los apoyos oclusales. Se ubica el aparato insertando los extremos de los brazos de empuje en las cajas linguales y se hacen coincidir los descansos del aparato en las fosas de los dientes de anclaje. Los descansos oclusales se cementan utilizando resina de auto o fotocurado y luego de la cementación se retira la ligadura y queda activo el aparato. Figura 141 y 142. Esta es de acá. Para reactivar el pistón se retira el brazo de empuje con una pista de Weingart y se agrega un pequeño segmento de resorte abierto de nitinol o se cambia por un segmento de mayor longitud que el inicial. Luego, utilizando la misma pinza, se recoloca el brazo de empujes, manteniendo el resorte comprimido de manera que permita introducir la punta del brazo de empuje en el tubo correspondiente. Y luego se acopla el extremo distal del brazo en la caja lingual. Ya, falta pues. Ya págalo, no importa. Para reactivar el pistón se retira el brazo de empuje con una pinza de Weingart y se agrega un pequeño segmento de resorte abierto de nitinol o se cambia por un segmento de mayor longitud que el inicial. Luego, utilizando la misma pinza, se recoloca el brazo de empujes manteniendo el resorte comprimido de manera que permite introducir la punta del brazo de empuje en el tubo correspondiente y luego se acopla el extremo distal del brazo en la caja lingual. La reactivación se repite cada vez que se observe una desactivación considerable del resorte cada 2 a 3 meses, hasta lograr la relación molar deseada. Discusión. La cantidad de movimientos molar lograda con este dispositivo es comparable con la de los otros aparatos propuestos anteriormente, pero disminuye los efectos indeseables de inclinación y rotación. El tipo de fuerza generado por los resortes abiertos de níquel-titanio reduce considerablemente la frecuencia y cantidad de activaciones. El hecho de ser un aparato fijo hace innecesaria la cooperación del paciente, por lo que esta no constituye un factor de riesgo para lograr la distalización. Todos estos aspectos contribuyen a disminuir el tiempo total del tratamiento. Conclusiones. Ya. El aparato descrito en este artículo ofrece las ventajas de otros aparatos fijos de distalización. Reduce el tiempo de tratamiento al aprovechar las propiedades de los resortes de nitinol. Estamos hablando ahorita de las conclusiones, ¿no? De nuevo, el aparato descrito en este artículo ofrece las ventajas de otros aparatos fijos de distalización. Reduce el tiempo de tratamiento al aprovechar las propiedades de los resortes de nitinol. Logra el desplazamiento corporal o en masa de los molares, haciendo innecesaria la colaboración del paciente.
32. Técnica de Quirós. Distalización de molares superiores sin auxilio de extraorales. Frecuentemente los ortodoncistas nos encontramos frente a un problema. ¿Qué hacer con una relación molar clase 2? Con pérdida de espacio o migración mesial de los molares superiores con canino ectópico, o de una protrusión dentaria ligera superior con una relación molar y canina en clase 2. Antes esto, tradicionalmente recurríamos al arco facial face bow, tratándose, tratándose idealizar anclajes en tracción alta, media o baja según la necesidad específica. La experiencia clínica en los pacientes nos demostró que si bien el uso de la aparatología extraoral bien empleada puede sernos de gran ayuda, la realidad indica que un porcentaje muy bajo de nuestros pacientes son buenos utilizadores de esta aparatología, ya sea por razones sociales, estéticas o personales. La técnica que a continuación se describe no es más que la modificación realizada a otros procedimientos mediante la experimentación clínica de los nuevos elementos y materiales que los avances tecnológicos ponen a nuestro alcance. Fase 1. Nivelación. Procederemos a nivelar los dientes para facilitar la inserción de los arcos rectangulares sobre los cuales realizaremos la distalización. Los brackets utilizados en casos previos poseían ranuras de 0.018 pulgadas por 0.025 pulgadas. Algunos casos tratados por brackets pretorqueados y preangulados. Otros los fueron con brackets estándares, no evidenciándose mayor diferencia en la fase inicial de la distalización. Para la primera fase de nivelación fueron utilizados arcos de acero trenzado y o arcos de níquel titanio. Fase 2. Fase 2. Preparación del anclaje. Luego de nivelados los dientes, procederemos a preparar el anclaje en los molares inferiores, los cuales soportarán la tensión de los elásticos intraorales intermaxilares, dándose un doblez de anclaje tip back al arco rectangular 0.017 pulgadas por 0.022 pulgadas los primeros molares inferiores o a los primeros segundos molares si vamos a utilizar ambos como anclaje inferior, figura 145. Está la de fondo negro. Fase 3. Mecánica de distalización. Procederemos a retirar el brackets del segundo premolar superior y confeccionamos la guía de movimiento jig, similar a la utilizada en la técnica de Lewis, pero tratando que sea lo menos alto posible, pasándolo casi a ras de los brackets de canino y premolar. La extensión del mismo deberá ser desde 1.5 milímetros por delante del bracket canino hasta el medio de la cara vestibular del segundo premolar. Se confecciona en alambre 0.018 por 0.022 pulgadas. Figura 146, la de azul. El arco a utilizar en la arcada superior debe ser en alambre 0.016 pulgadas por 0.022 pulgadas, lo cual disminuye la fricción por roce, facilitando el movimiento de distalización al aplicar la fuerza. Procederemos a colocar el aditamento en el arco utilizando aditamento en el arco, cuidando que los ojales por donde cerrará a lo largo del mismo queden lo suficientemente cerrados para que sirvan de tope al introducir el resorte del
del níquel titanio y así evitar que pase hacia adelante. Pero cuidado de no cerrarlo en demasía para que no se trabe en el arco. Figura 147. Mecánica de distalización. Esta es la de la derecha. En los casos tratados, los resortes utilizados fueron de tipo módulos de resorte abierto de níquel titanio de las casas GAC y Massey. Se procede a colocar el resorte distal al aditamento, comprimiéndolo para insertar el arco en el tubo de la banda molar. Se liga el arco a los brackets y se procede a colocar el elástico en mecánica de clase 2. Los elásticos recomendados son de 3/16 por 6 onzas. Es importante su utilización ya que de no ser usados, el componente de mesialización de las fuerzas puede protruirnos los dientes anteriores y más aún puede hacernos perder más anclaje. Figura 148, este de acá. Bueno, acá dice, colocamos el resorte distal a la guía de movimiento insertamos el arco en el tubo, ¿no? En la parte de arriba, dice. Y más abajo dice, se liga el arco y se colocan elásticos clase 2. Se recomiendan elásticos de 3/16 por 6 onzas. Bueno, seguimos. En algunas ocasiones nos encontramos con la sorpresa de que en la medida que el soporte empuja al molar hacia distal, se nos van abriendo espacios entre los premolares y espacios entre los premolares y entre los premolares y caninos, tal como si estos fuesen arrastrados o alados por el molar durante la distalización. Realmente la explicación de esto es sencilla. Si recordamos que han sido descritos 11 grupos de fibras gingivales, de los cuales al menos 5 tiene interconexión con los dientes vecinos, es factible que este movimiento de traslación de algunos dientes pudiera presentarse al ser tensionadas estas fibras desde el molar en su proceso de distalización. Con esta técnica es, por supuesto, mucho más fácil distalizar el primer molar cuando aún no ha hecho erupción el segundo o cuando su erupción ha sido reciente. Sin embargo, es posible realizar distalización hasta de 2 molares de manera simultánea, por lo que de ser necesario distalizar primero, segundo y tercer molar, será preferible distalizar antes el segundo y tercer molares. De nuevo ya, por lo que de ser necesario distalizar primero, segundo y tercer molar, será preferible distalizar antes el segundo y tercer molares. Y luego de obtenido el espacio necesario, se coloca un tope u omega justo en el tubo para evitar que estos se desplacen hacia mesial, y entonces realizamos de nuevo la misma mecánica pero solamente para el primer molar. Figura 149, estas de rojo. Algunas cosas que ofrecen este tipo de resortes tiene 3 magnitudes. Resortes tienen 3 magnitudes distintas de fuerza: ligera, light, media y fuerte, heavy. En casos de distalización de un solo molar y tipo ligero, es por regla general suficiente para producir el movimiento. En caso de 2 molares, se recomienda el uso de los resortes medios o fuerte, dependiente también el número de raíces, tamaño de las mismas, etc. Distalización de los molares inferiores. La mecánica por emplear en la distalización de los molares inferiores es similar a la utilizada en la arcada superior, cambiándonos al uso de elásticos en mecánica clase 3. Sin embargo, el desplazamiento distal de los molares inferiores es más difícil de lograr
dada la anatomía propia de la mandíbula, la cercanía de la rama mandibular y mayor condensación ósea. En tales casos, si se evidencia la presencia del tercer molar, se recomienda su exodoncia para facilitar el desplazamiento distal de los otros molares, y el uso de resortes medio y fuerte es recomendado en los molares inferiores. Figura 150 y 151. Las dos de la izquierda. Esta de acá y esta de acá. Para reforzar el anclaje cuando se realiza la distalización de los molares inferiores con esta técnica. Sería recomendable la utilización ya sea de un arco de Nance combinado con una barra transpalatal o, en casos extremos, el uso de aparatología extraoral del tipo de arco facial, face bow. Segunda etapa del tratamiento, distalización de premolares y caninos. Una vez distalizado el primer molar, se procede a cementar el brackets del segundo premolar y colocar un aditamento consistente en un pequeño tubo con gancho delante del segundo premolar y seguidamente el resorte de níquel titanio entre este y el premolar. El uso de este aditamento nos permite colocar los elásticos de maxilar a mandíbula de la misma manera que cuando teníamos la guía de movimiento jig. Seguidamente colocamos un tope justo en mesial del primer molar para evitar que se cierre el espacio obtenido. Este tope puede ser del tipo de tornillo soldado al arco o simplemente un omega justo al tubo molar. El movimiento de premolares y caninos lo realizamos individualmente, habiendo corregido la relación molar llevando los premolares a la posición de intercuspidación adecuada. Podremos obtener una llave canina adecuada. Se recomienda la utilización de ligaduras del tipo metálico en los dientes a movilizar ligeramente apretadas para disminuir la fricción entre el bracket, la ligadura y el alambre. Figura 152, 53, 54 y 55. Esta es de la derecha, ¿no? 52, 53, 54 y 55. Todas estas. Estas dos últimas de abajo también. Ventajas en el uso de la técnica. 1. Es de bajo costo, ya que solo requerimos de resortes de nitinol y alambre para confeccionar el jig. 2. De fácil confección, no requiere herramientas especiales ni soldadoras. 3. Permite la obtención de llaves caninas y molares adecuadas sin necesidad de hacer extracciones y sin el uso de aparatología extraoral, por distalización de los segmentos postero-superiores. 4. Las fuerzas distalizadoras son aplicadas directamente al bracket desde y alrededor de la ranura por la cual se desplazará el alambre, lo que hace más efectivo el punto de aplicación de la fuerza. 6. Por sus características propias, los resortes de níquel titanio conservan más eficientemente durante más tiempo la aplicación de la fuerza sobre el diente a movilizar. 6. Las fuerzas ligeras desplegadas son mejor toleradas por los pacientes. 7. Los cambios de elementos en esta fase son menores, lo que disminuye el tiempo de trabajo en el sillón. 8. Se reduce la necesidad de cooperación del paciente al simple uso de los elásticos. 9. Se facilita más la higiene de los pacientes que con el uso de cadenas elásticas sobre las cuales se adhieren más los restos de alimentación.